Muy buenos días. Agradecemos a las personas que están conectando a esta transmisión que estamos haciendo el día de hoy del OIJ 2022. Vamos a iniciar, así que invitamos a las personas que están fuera del auditorio, por si se quieren unir a esta charla, pueden entrar en este momento que vamos a dar inicio. La charla con que abrimos esta feria 2022 se llama Legitimación de Capitales, Ley y Verbo Rector que rigen el delito. Tenemos el placer de contar con dos expositores, Natalia Carballo Madrigal y Juan Pablo Vargas Castro. Para que tengan una idea del nivel de profesionales con los que vamos a contar en estas jornadas, les comento que la investigadora Carballo Madrigal es licenciada en Criminología y también licenciada en Derecho. Cuenta con 13 años de servicio y actualmente se desempeña en la sección de legitimación de capitales del organismo de investigación judicial. Adicionalmente, la licenciada Carballo es especialista en Derecho Notarial y Registral y tiene una especialidad en perfilamiento criminal. También va a exponer el licenciado Juan Pablo Vargas. Él es abogado y docente de filosofía por la Universidad de Costa Rica, en donde obtuvo el primer promedio como estudiante de su carrera en el año 2005. Juan Pablo tiene 13 años de servicio en el organismo de investigación judicial y se ha desempeñado en la sección de anticorrupción y en la sección de fraudes. Actualmente ejerce sus funciones como oficial de investigación en la sección de legitimación de capitales y es especialista en inteligencia policial y fuentes humanas. Además, conferencista y panelista en temas de fraudes y derecho informático. Así que por favor, Natalia, si nos acompaña. Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy me toca conversarles sobre el tema de legitimación de capitales. Vamos a hablar un poco sobre este tema y primero vamos a dar como una conceptualización de lo que significa el lavado de dinero. El lavado de dinero es el proceso por el cual se va a hacer el cambio de dineros ilegítimos obtenidos de manera irregular por medio de delitos, los cuales necesitamos ingresarlos al sistema financiero, sistema económico de nuestro país para legitimarlos, disfrazando la fuente, el uso y su destino con la legitimidad, con la disposición para poder posteriormente comprar bienes a través de ya el dinero legitimado. La legitimación de capitales inicia o nace a raíz de la comisión de un delito, pero este delito no puede ser cualquiera, tiene que ser un delito el cual su pena de 4 años como mínimo o más. Para poder entender por qué se inicia la regulación y la sanción en relación a lo que es la legitimación de capitales, vamos a hablar un poco sobre la historia. La Convención de 1988 o la Convención de Viena es la que viene a introducir a nosotros la necesidad de regular y tener normas para poder sancionar el delito. El convenio es el tribunal que existe en relación a los delitos para el control de drogas.
Esta convención en la cual Costa Rica hace participación indica la necesidad de poder tener elementos que vayan a regular que es la legitimación de capitales. Entonces, nos viene a llegar a nosotros a regular la legitimación, pero enfocado solamente en el tema de narcotráfico, siendo por ello que se empiezan a crear leyes por medio de la Asamblea Legislativa que le empiezan a dar forma a la persecución de este delito. La primera ley que se encarga de regular y de sancionar este delito es la 7093, creada en 1988. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Gracias. Ahí disculpen. En esta primera ley se va a imponer una pena de prisión de 8 a 15 años a aquellas personas que obtengan beneficios económicos o patrimoniales a raíz del delito de narcotráfico. Conforme va evolucionando el delito y van pasando los años, se ve la necesidad de hacer reformas a esta ley, creando la 7233. En esta se le introduce un nuevo artículo, el cual le da importancia a que aquellas personas que encubran, oculten o tengan algún tipo de beneficio económico a raíz del delito de narcotráfico y tengan el conocimiento de que el mismo proviene de ese delito, será sancionado y se aumenta la pena de 8 a 20 años. Seguidamente se hace otra reforma. Esta le empieza a dar mucha más importancia y auge a lo que es el sistema financiero para que ellos tomen también participación en lo que es el control y la acción en las entidades financieras para poder verificar aquellas transacciones que tengan alguna ilicitud o anormalía. Estas tres leyes anteriores que les mencioné, la 7093, la 7233 y la 7786, el delito que daba nacimiento a la legitimación de capitales era única y exclusivamente el delito de narcotráfico y algunos delitos conexos. La legislación ve que con el paso del tiempo se ve la necesidad de aumentar o ampliar la gama de delitos para poder iniciar las investigaciones sobre legitimación de capitales. La ley 8204 es la que ya viene más enfocada en la prevención y sanción del delito de legitimación de capitales. Con este va a entrar el concepto de lo que es delito grave y se va a aperturar más la gama de delitos para poder iniciar con el tema legitimación. Este delito grave es aquel que se comete y su pena mínima es de 4 años o más. Aquí es donde se nos apertura que podríamos tener estafas mayores, robos, hurtos, de los cuales estaban teniendo ganancias económicas de manera ilegal y las estaban introduciendo en el sistema, y ya no solo enfocarnos en lo que era el tema de estupefacientes. Luego, para el 2009, ingresa la ley 8719. Acá se empieza a hablar del término delito procedente, que más adelante voy a ampliar un poco más de eso. Y es como la misma ideología del delito grave, en que este delito tiene que tener una pena mínima de 4 años o más para poder ampliar esta gama de delitos de legitimación de capitales para su investigación. Por último, tenemos la ley 8422. Esta ley es una ley específica relacionada a delito funcional, a un delito específico de funcionario, que es aquel que regula de manera especial las funciones del delito que comete ese funcionario público o con ocasión al cargo.
Para entrar un poco ya más en el tema y desarrollar esta ley, que es la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de la función pública, que en su artículo numeral 47 nos apertura la posibilidad de hacer investigaciones en relación al enriquecimiento ilícito o actividades delictivas que realicen o ejecuten un funcionario público cometidos en ocasión a su cargo o por los medios y oportunidades que éste le brinde. El funcionario público que tenga ese enriquecimiento de manera ilegal va a tener una pena de prisión de 1 a 8 años. Como podemos observar, existe una gama de delitos, no solamente la ley 8204 la que nos va a indicar qué delitos son necesarios para aperturar la legitimación de capitales. Podemos ver que también está lo de la ley del terrorismo, la ley de anticorrupción, que nos permite enfocarnos en investigación de lo que es la legitimación de capitales por enriquecimiento de los delitos de manera irregular, la obtención de esos bienes económicos. Ahora sí, ya entrando un poco más en materia de la ley que nosotros utilizamos en la oficina, en la sección de legitimación de capitales para poder trabajar este delito. Trabajamos con el numeral 69 de la ley 8204, que es la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas y financiamiento al terrorismo. Un poco larga. Esta ley se enfoca en regular y sancionar la actividad financiera con el fin de evitar la legitimación de capitales y las acciones que pueden servir para financiar el terrorismo, con penas de prisión de 8 a 20 años, cuando estamos hablando de lo que es delito precedente o delito grave, y con el agravante de 10 a 20 años. Les voy a leer el artículo más adelante, el compañero Juan Pablo les va a hacer referencia sobre los verbos rectores, que es lo que rige este artículo 69. Quien adquiera, convierta, transmita bienes de interés económico, teniendo el conocimiento de que esos provienen de un delito. Estamos hablando de un delito previo, ¿verdad? El cual pueda ser sancionado con pena de prisión, ahí lo delimitamos, de 4 años o más, o realice por cualquier medio ocultamiento, verdadero origen, ubicación, destino, propiedades o bienes que a sabiendas que proceden directa o indirectamente de un delito de un rango de pena que puede ser sancionado de 4 o más años. Ahí nos aclara que podemos aperturar las investigaciones, no solamente como se veía anteriormente con la primera ley en temas de narcotráfico, sino cualquier otro delito que nos permita aperturarnos, que tenga su pena mínima de 4 años en adelante. En este inciso, podemos ver lo que hablan del delito precedente o el delito grave. Y en el otro vamos a ver el agravante, que es el que van a ponerle una pena de prisión de 10 a 20 años. Cuando estos bienes económicos, cuando todos esos bienes económicos, vehículos, carros, fincas, propiedades de grande valor, ganado, joyas, en lo que ellos invierten este dinero sucio, provenga del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, terrorismo, sustancias químicas esenciales o el financiamiento de terrorismo, va a tener una pena de 10 a 20 años. Ya finalizando un poco como la historia del por qué en Costa Rica se hace, se ve la necesidad de poner sanciones y regulaciones al delito de legitimación de capitales, voy a hablarles un poquito sobre el delito precedente. Yo tengo muy poco tiempo de estar en la oficina, apenas voy a cumplir 2 años de estar en la sección de legitimación de capitales y cuando me vieron del delito precedente no entendía muy bien. Pero gracias a Dios ahí vamos comprendiendo poco a poco porque este delito es un poco complejo. Para poder ejecutar investigaciones relacionadas a legitimación de capitales, necesitamos tener una fuente primogénea que sea aquella que
nos dé las ganancias económicas para poderlas ingresar al sistema financiero costarricense. Y estas ganancias económicas no van a aparecer de la nada. Necesitamos que existan delitos con los cuales el sujeto obtenga un beneficio económico, patrimonial, el cual quiera ingresarlo en el sistema financiero lo más rápido, ya que el dinero no tiene su justificación, y empezarlo a invertir. El delito precedente es el delito primario, el primogenio, el más importante, que origina los bienes y recursos que la organización criminal posteriormente va a lavar y lo va a ingresar en el sistema financiero por medio de la inversión en comercio. Hablamos de obras públicas porque la corrupción también está metida dentro de toda esta gama de producción de dinero sucio. Negocios, empresas, inversiones, campañas electorales. Todos estos delitos precedentes son los que nos van a permitir entonces a nosotros empezar o tener la autorización para ejecutar los análisis y las investigaciones en relación a lo que es legitimación de capitales. Entonces, con esto, ya no solamente el narcotráfico nos va a dar insumos para poder quitar esos dineros sucios, sino también lo que son las estafas mayores, extorsiones, proxenetismo. Hace poco en la sección se trabajó lo que es la explotación ilegal minera y se hizo la recuperación de activos muy importantes. Entonces, para que nosotros como Departamento de Investigaciones podamos iniciar estas investigaciones, debe de existir ese delito previo. Si no, no podemos hacer nada. Si no tenemos dentro de la investigación la información de que existió ese delito que creó, originó esos bienes de manera irregular, no podemos ejecutar ninguna investigación. A no ser que sea por medio de capitales emergentes, que es un tema que ahora les voy a comentar. Ya viendo así como la evolución y el origen, las leyes, los delitos que nos permiten investigar sobre legitimación de capitales, viene la parte bonita en relación a lo que es la etapa o las etapas de lavado de dinero. No es necesario que se den las tres, puede darse solo una. Vamos a tener lo que es la colocación, la estratificación o la diversificación y la integración. Existe una organización criminal, la cual se especializa, porque ya ellos ya son profesionales, en la venta de drogas. Se obtienen las ganancias económicas y hay que ver cómo de manera rápida y siendo muy sigilosos ingresarlas al sistema financiero. Y ahí es donde vamos a estar en la primera etapa, que es la colocación. Ese dinero sucio se le entrega al jefe, al mandamás, y se va a introducir al sistema financiero. Pero en este sentido no va a ser abruptamente, ellos tienen que ser muy inteligentes, entonces buscan a terceras personas que abran cuentas en entidades bancarias, ingresan el dinero y esas terceras personas lo justifican, un pago en relación a un alquiler. Me fui a hacer las uñas donde Juanita, entonces Juanita tiene un salón de uñas y ella le ayuda a la organización criminal para meter esos dineros sucios en el sistema financiero. Luego viene la parte de la estratificación, que es darle pérdida al dinero, el rastro, empezarlo a ocultar con esas transacciones que se le llaman capas complejas, porque hay que empezar a mover el dinero para perder su rastro. Muchas veces, cuando yo estuve en la sección de fraudes, le llamábamos cuentas puentes. Así lo veo yo acá igual, son cuentas puentes con las cuales se lo paso a Juan, Juan se lo pasa a Pedro, Pedro se lo pasa a Anita y cada uno va justificando el dinero para que vuelva a dar vuelta y llegue a la organización criminal ya lavado y justificado. Y viene la parte bonita, que es la integración, que es la manera de ya agarrar ese dinero limpio que ya ingresó en el sistema, invertirlo.
compra de ganado, joyas, bienes. De la noche a la mañana la vecina amaneció toda operada, entonces ahí se hizo la inversión del dinero. Entonces, para que exista o se dé la legitimación, lo dejamos en claro, no es necesario que se den las tres etapas, pero sí se necesita que ese dinero llegue a limpiarse dentro del sistema económico o financiero de nuestro país y darle su uso ya como legítimo. Este es mi tema favorito. Capitales emergentes no tiene una naturaleza penal. Este es más que todo algo administrativo, pero es muy bonito porque el Ministerio Público y el OIJ son los auxiliares que hacemos las investigaciones en relación a la legitimación de capitales. La competencia le corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa y civil de Hacienda, o sea, los que recuperan las platas de parte de la administración. ¿A qué se debe la figura de capitales emergentes? Capitales emergentes es cuando el vecino de la noche a la mañana empieza a crecer y se pone una verdulería y después se puso una barbería y no trabaja, no está cotizando para la caja. Entonces, ¿de dónde proviene este dinero si esta persona no tiene una justificación? Existen muchas maneras de que se nos notifique la parte de esas personas que no tienen cómo justificar de dónde obtienen esos bienes. Cuando el Ministerio Público nos solicita que hagamos las investigaciones en relación a capitales emergentes, nosotros lo que hacemos es investigar si esta persona posee legitimidad para poder decir que esos bienes son de él. Pero la prueba no nos corresponde a nosotros. En este caso, el que tiene la obligación de presentar la prueba y la justificación de esos bienes que ostenta es la persona. Si ese sujeto no tiene cómo justificar esos bienes, viene la parte bonita que salimos ganando todos nosotros, que es el comiso. Y el comiso es recoger todos esos bienes y quedan a favor del Estado. Entonces, la figura de capitales emergentes es cuando esa persona tiene bienes de los cuales no puede justificar, tiene la obligación de justificarlos, no puede, y el Estado recoge esos bienes y tiene una pérdida total de los mismos. Para mí es genial esto, porque muchas veces a nivel penal es muy difícil recoger los bienes de las organizaciones criminales. Y con capitales emergentes actualmente hemos podido recuperar muchos activos a favor del Estado. Ya para darle la palabra a Juan Pablo, porque yo hablo mucho. La importancia de la regulación en relación a legitimación de capitales, en relación a lo que es delitos financieros. ¿Por qué es importante nosotros tener este tipo de análisis? Primero que todo, se expone el país al tráfico de drogas. Amenazan contra la economía del país porque están haciendo también evasión de impuestos y el país económicamente no está muy bien y cada vez la economía va bajando. Aumenta el riesgo de quiebra bancaria y daña la reputación de un país. Entonces, hasta aquí queda el tema mío y los voy a pasar con Juan Pablo Vargas. Bueno, muy buenos días. Tengan todos los compañeros presentes acá en el auditorio y a los que nos siguen por las plataformas virtuales del organismo de investigación judicial. Vamos a continuar con el tema de
legitimación de capitales, pero ya adentrándonos un poco más en lo que respecta a los verbos rectores y a cuál es la forma mediante la cual la tipificación de la norma se hace de manera más robusta para la persecución de los bienes y la eliminación del perjuicio. Como les adelantaba mi compañera Natalia, la base de nuestra persecución penal está regulada por el artículo 69 de la ley 8204. El artículo 69 se regula en tres partes. La primera parte va a hacer referencia a los siguientes verbos y leo de manera textual. Dice: quien adquiera, convierta o transcriba bienes de interés económico, sabiendo específicamente de a dónde provienen y sabiendo el origen como tal de este. Y dentro de este rango, las penas van entre los 8 y los 20 años. Continuando en el mismo desarrollo de la tipificación de la norma, dice que forma parte de estos verbos el ocultar o el encubrir el origen ilícito o para ayudarle a la persona que haya participado en las infracciones para eludir y así obtener una consecuencia en sus actos. Ahí podemos ir viendo que efectivamente estamos hablando de quien adquiera, convierta, transmita, oculte o encubra para ayudar a proteger el bien económico o el bien patrimonial obtenido de manera irregular. En la sección B de esta misma norma nos va a hablar directamente de quien oculta o quien encubre la verdadera naturaleza del origen o la ubicación de estos bienes, a sabiendas, y esto es súper importante, a sabiendas que proceden de manera directa o de manera indirecta de un delito. Dentro del rango de penas será sancionado a partir de 4 años o más. Ahora bien, la norma en sí mismo va a establecer que la pena será sancionada de 10 a 20 años de prisión cuando estos bienes de interés económico se originen, como lo establecía la licenciada Carballo, de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores y sustancias químicas esenciales y todos los delitos conexos, cuyas conductas típicas como terrorismo y de acuerdo a la legislación vigente o cuando se tenga como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo y de organizaciones terroristas como tal. Esto, como lo explicaba Natalia, así reformado por la ley 8719 en marzo del año 2009. Pero entonces, vamos a ver de que esta tipificación de la norma, igual como todo aquello que establece nuestra normativa, va a estar en fin o va a estar en aras de proteger siempre un bien jurídico. El bien jurídico en este sentido, para la legitimación de capitales, lo establece muy claro el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, con sede en Santa Cruz, y dice lo siguiente: lo ha dicho de relieve que la legitimación de capitales prevista en el artículo 69 en estudio es un delito en primera instancia pluriofensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente va a golpear o va a vulnerar un bien jurídico, sino va a haber una multiplicidad o va a haber una dualidad de bienes jurídicos lesionados. Estos incluyen la administración de justicia, pero también la sanidad, como la legitimación dentro de la economía, la salud pública, bien que de forma expresa procura tutelar la ley sobre los estupefacientes que prevé el delito como tal, e incluso otros como la vida y la seguridad común, en cuanto a toda aquella conducta que se agrava si los bienes o los recursos a legitimar son empleados para legitimar el terrorismo o organizaciones terroristas. A esto es que nos referimos cuando
señalamos de que el delito de legitimación de capitales es pluriofensivo, es decir, va a haber un sinnúmero de bienes que se pueden ver lesionados. Y al mismo tiempo, al necesitar nuestra ley de un delito precedente, la normativa penal va a establecer la tipificación de ese delito y de cuáles verbos van a regir ese delito, siempre y cuando formen parte de los verbos rectores de la ley 8204 en su artículo 69. A manera de resumen, entonces, ese bien jurídico tutelado va a ser, por un lado, y como ya lo dijimos, de manera pluriofensiva, la administración de justicia, que va a ser directamente cuando encubre los bienes como tal, el orden socioeconómico, que está dentro de la regulación jurídica de la intervención estatal de la economía. ¿A qué nos referimos estos? A simplemente a perseguir el ingreso de ese patrimonio, el ingreso de ese dinero dentro del corriente bancario, del corriente económico del país, y por lo tanto hablamos de que efectivamente es un delito pluriofensivo, tal y como lo establece el doctor Francisco Castillo, en tanto que la economía, las finanzas y el sistema democrático van a tener un sentido y una necesidad súper amplia, en tanto y en cuanto para poder encubrir todo el mantenimiento social y económico del Estado. Y al mismo tiempo, al perseguir los delitos conexos, nos brinda protección en tanto a la seguridad común, a la salud pública, entre otros. Dentro de la norma, o para hacer un enlace respecto ya descifrando la norma, la legitimación de capitales dentro de su normativa, vamos a establecer cuál es la tipicidad subjetiva o cuál es el dolo en el articulado. En lo que se refiere al elemento subjetivo, la legitimación de capitales establecido en la norma superindicada es de carácter doloso. ¿Qué quiere decir esto? Que a sabiendas de que existe una persecución penal, a sabiendas de que existe un orden socioeconómico, a sabiendas de que existe una persecución por drogas, por robo, por estafa, por minería, por delitos contra la integridad humana, proceden a efectuar esta acción. Significa que no acepta asimismo la legitimación de capitales, la imprudencia o la culpa, puesto que la forma en que el legislador redacta la norma, el elemento cognitivo del dolo pareciera que no admite un dolo eventual, sino ciertamente existe la aceptación de ese riesgo por parte del sujeto activo al accionar. Y con esta interpretación, ¿qué es lo que busca específicamente la norma? ¿O cuál es el espíritu de la norma como tal? Bueno, en primera instancia busca evitar que los autores de hechos delictivos puedan disfrutar del provecho de sus ganancias. ¿Por qué es esto? Porque en primera instancia, y con el ejemplo más sencillo, un narcotraficante no busca en sí colocar mucha droga en el norte, colocar mucha droga en el este, bajar droga a otros países. ¿Qué es lo que busca el narcotráfico? Simplemente la acumulación de capital. ¿Qué es lo que busca una estafa mayor? Acumulación de capital. Y con esa acumulación de capital es cuando hace compra de bienes, compra de semovientes, cambia su estilo de vida, cambia toda su concepción como tal del disfrute y el goce de un dinero o de un patrimonio que proviene de una actividad ilícita. Por lo tanto, lo que busca la norma es que el Estado proteja de manera directa todo este tipo de acciones. Por lo tanto, la legitimación de capitales surge como una especie de necesidad respecto de la circulación y la reinserción de los bienes en el sistema financiero, a efecto de sancionar de manera directa y fuerte el aprovechamiento que puede obtenerse de estos fondos mal habidos. Pero entonces, cuando hablamos de que busca la norma y la norma va a hacer de que usted no pueda crecer su capital, ¿verdad? No pueda obtener muy buenas ganancias, entonces nos queda la pregunta o cabe la interrogante: ¿qué vamos a entender por capital? ¿O qué es la legitimación de ese capital? Por capital vamos a entender todo ese conjunto de bienes que sirven para producir otros bienes. Se toma en cuenta el concepto amplio de capital.
no solamente de dinero, sino hablamos también de capital físico, que es todo el conjunto de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Bienes inmuebles, bienes muebles, semovientes, inversiones, colocación en empresas falsas, creación de sociedades para aparentar una actividad lícita, donde solamente lo que están haciendo es una fachada, solamente es una cara que nos va a producir la legitimación de capitales como tal. Entonces, ahora que ya tenemos una conceptualización más amplia sobre la legitimación de capitales, en tanto y en cuanto que persigue la norma y cuál es el capital que produce, en tanto y en cuanto el Estado le brinda la protección a ese patrimonio y brinda la seguridad, entonces vamos a ver de qué manera estos verbos rectores como tal o esta acción como tal busca proteger. Y entonces el verbo rector como tal dice que prevé una serie de verbos que nos permiten que la acción pueda ser cometida de diferentes maneras. Es decir, va a cometer legitimación de capitales quien adquiera el bien proveniente de un dinero de manera ilícita. Va a cometer legitimación de capitales quien convierta ese bien. Es decir, yo obtuve el patrimonio de venta de estupefacientes, pero no tengo ningún negocio. No tengo nada. Entonces, voy donde Carlitos, que tiene una pulpería, y le digo, Carlitos, usted que tiene esta pulpería como muy fea, yo le voy a invertir todo este dinero y cuando usted se da cuenta, Carlitos, el de la está produciendo como del delito como tal, sino él está simplemente convirtiendo el dinero. El siguiente está transmitiendo. ¿Qué es transmitir? La manera más sencilla de transmitir, le decimos a Carlitos que ya hizo toda la inversión en su pulpería, obtiene las ganancias y Carlitos va haciendo los paquetes con los billetes, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, Carlitos compra la mercadería con billetes de $20. Y qué raro, si lo que tienes es una pulpería en el barrio, ¿de dónde sacó los dólares? ¿Quién viene a pagarle en dólares a Carlitos, verdad? Y está todo lleno de dólares. Y entonces resulta que Carlitos va a ir a entregar los dólares que tiene que manejarle y custodiarle al grupo criminal como tal, y lo detiene la policía. Le revisa el vehículo y efectivamente el carrito lleno de dólares. Pero resulta que lo va y lo justifica y dice, no, es que yo tengo un negocio, tengo una pulpería. Pero comienza la investigación y nos damos cuenta que la pulpería hace 6 meses era una cosa súper chica que tenía una bolsa de arroz y un atún y ahora tiene pasillos enormes, ¿sí? Y él está haciendo el traslado y el encubrimiento del dinero. Él no comete el delito de narcotráfico, él comete el delito de legitimación de capitales, puesto que él está transmitiendo, encubriendo, protegiendo ese dinero para la obtención del capital. Y encubrir, como lo decía, encubrir es cuando esa acción va a estar destinada a la producción de otros bienes. Entonces yo encubro esa ganancia o esa obtención de capital comprando ganado. Y entonces es muy difícil porque entonces dicen, ay no, es que la policía está súper atenta con los traslados de dinero y detienen a todos los carros que están trasladando dinero. Pero entonces, ¿qué tal que yo llego e invierto en ganado y compro 100 cabezas de ganado? Los meto en un camioncito y lo traslado de finca a finca. Eso no es que están súper interesados en tener vaquitas, ¿verdad? Tal vez, y casi siempre son personas que nunca han tenido relación o nunca han tenido contacto con el tema de ganado. Y entonces va el camión lleno de vaquitas, pero ¿cuánto vale una vaquita? 500,000 colones. Si lleva el carro lleno, ¿cuánto trasladó? ¿Cuánto encubrió? Y llegó a la otra finca, entonces no le pegamos el dinero, pero sí llevamos la inversión, que es la misma cantidad de dinero. Se lleva a una subasta, se vende el ganado y automáticamente yo obtuve el capital. Y volvió de manera, entre comillas, limpia o lícita.
¿verdad? Porque van a decir, cuando lo tienen con el dinero, ah, no, es que yo tenía unas vaquitas y las acabo de comprar y aquí está el certificado de la feria esta de ganado. Y ya tengo el dinero justificado, ya lo pude convertir, ¿verdad? Ahora, de tal suerte que entonces todos estos verbos, prácticamente cualquier acción tendiente a disfrazar el verdadero origen de los bienes o los valores, subsume el de alguno de los otros verbos. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la legitimación de capitales se compone, como lo explicaba la licenciada Carballo, de diferentes etapas. De modo que los verbos rectores pueden ir surgiendo y pueden ir cambiando en cada una de las etapas, sea en la colocación, en la estratificación o ya directamente en la circulación del dinero. Va a ir cambiando quién encubre, quién transmita, quién lo convierta. ¿Por qué? Porque yo le hago un cheque y usted va y lo cambia, ya transmitió, ¿verdad? Porque no sabe cuando proviene de orígenes o de origen ilícito o proviene de una empresa que se supone que funciona con toda la normalidad, pero efectivamente es una empresa fachada y llegó Carlitos a depositar todos los $1,000 en billetes de $20 al banco porque tiene una pulpería. Completamente ilógico. Ahora bien, por cada uno de los verbos, para aclararnos muchísimo más y ya poder decir, ah, este Carlitos lo que está haciendo es adquiriendo, entonces por lo tanto está legitimando capitales. Dice, por adquirir es cualquier modo oneroso, gratuito, lícito e incluso el hallazgo. ¿A qué nos referimos con incluso el hallazgo? Cocaína flotando en el mar. Convertir es transformar los bienes en algo distinto a lo que eran. Es decir, el resultado de la inversión de la pulpería lo convertí en vaquitas. Transmitir va a ser trasladar, transferir, y es la primera aceptación a su vez, es decir, llevar a alguien o llevar algo de un lugar a otro. Entonces el que lleva el dinero de un lugar a otro, ¿verdad? Y lleva una escritura falsa de que vendió un carro hace 15 años y el dinero dice que es proveniente de esta inversión, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, lo dice el voto 765 del 2005 de la Sala Tercera. Ocultar se refiere a la acción de esconder, de tapar, de disfrazar o de encubrir a la vista. ¿Qué tenemos ahí? Una empresa. Y ese movimiento, o lo más normal que nosotros vamos a encontrar en nuestro país, en labores policiales o de investigación cotidiana, es el verbo de transmitir, el cual vamos a aclarar aquí y con esto ya vamos cerrando. En transmitir, según el Tribunal de Casación, como lo decíamos ahora, ¿verdad? No es que nosotros estamos inventando acá, ¿verdad? Sino ya hay un estudio previo y hay una resolución previa. Dice el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela en San Ramón, el cual señaló: la acción, esta última, contemplada en el tipo penal como transmitir, el cual constituye un sinónimo de transferir, es decir, de llevar, de convertir, de desviar, que es el término utilizado por la Convención de Viena de 1988, del cual se ha dicho que no implica la transformación de los bienes, sino el traslado de un lugar a otro de los mismos, o bien que tanto se realiza el verbo de transmitir hacia terceras personas o hacia otros cuando se traslada ese dinero, esa casa, ese vehículo a otra persona y aparece un testaferro. Le estoy transmitiendo, le pongo el bien a su nombre, pero yo soy el que hago la utilización del bien. Y entonces vemos que anda aquellos carros lindísimos y tiene aquellas casas lindísimas y usted se mete a buscar en el registro nacional con respecto a la publicidad registral de esa persona y nos damos cuenta de que no tiene nada a nombre suyo, pero que él es el que utiliza los bienes. Ahí existe una transmisión, está transfiriendo y aparece una figura que en legitimación de capitales conocemos como el testaferrato. Es decir, aparece el tercero poniendo su nombre y utilizando su publicidad en favor o en bienestar del otro. Esta es como la forma más normal o
que nosotros encontramos de manera más clara con respecto a la legitimación de capitales en Costa Rica y con respecto a nuestras investigaciones, sean con un delito precedente, con un robo, con estupefacientes, con trata y tráfico de personas, con minería, con delitos ambientales, entre otros. Y bueno, hasta acá mi ponencia con respecto a los verbos. Espero que les hubiese por lo menos encendido la chispita ahí para seguir investigando, para seguir buscando con respecto al delito de legitimación de capitales. Es un delito súper interesante, súper importante. Y Mari, abrimos el espacio para preguntas, tanto para los compañeros que están acá y personas presentes en el auditorio, como para los que nos están siguiendo por nuestras redes sociales y vía Zoom. Juanpa. Vamos a esperar a ver si por vía Zoom hay alguna consulta. Sí, señor, adelante. Buenos días. Si gusta, te haces un poquito para acá, porque como no tenemos el otro micrófono aquí cerca. ¿Cuánto le cuesta a los narcotraficantes, por ejemplo, lavar $1 millón? ¿Cuánto es que le cuesta a los narcotraficantes llegar a qué porcentaje lavan el dinero? Ok, bueno, primero que todo con sumas económicas o ya porcentajes exactos no se tienen. Puesto que, como te decía en la exposición, los verbos o las acciones del grupo criminal como tal o el funcionamiento como tal va a variar o va a cambiar dependiendo en la etapa donde se encuentre. Por ejemplo, en narcotráfico, no es mi especialidad, pero tengo conocimiento con respecto al tema. Por ejemplo, un kilo de cocaína en base o en su producción tiene un costo. Y vamos a poner, por ejemplo, 10,000 colones para hacerlo más entendible. Tiene un costo de 10,000 colones en la producción. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo que trasladar ese kilo de cocaína saliendo de América del Sur a Centroamérica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagar lancha, tengo que pagar avión, tengo que pagar quien lo lleva, quien lo custodia, tengo que pagar combustible, que es súper importante, tengo que pagar combustible, tengo que pagar seguridad, ¿sí? Para que llegue. ¿Quién paga eso? ¿El que lo produce o el que lo recibe? Entonces, el que produce dice, ok, yo le cobro los 10,000 colones y se lo pongo en tal coordenada en el mar, ¿sí? A partir de ahí comienza su logística para poder ir a traerlo. O le cobro 15,000, ya no 10,000, le cobro 15,000 y ya se lo pongo en puerto. ¿Ok? Entonces, ya ese kilo en Costa Rica ya no va a valer 15,000. ¿Por qué? Porque tengo que meterle el gasto de la gasolina, de las personas, del encubrimiento, de esto que lo otro. Entonces, por eso es que va aumentando el precio. Entonces, si nos apegamos a la tipificación de la norma, el transferir, ya ese transferir para encubrir, no es lo mismo tratar de encubrir 10,000 colones que transferir ya 100,000 tratando de ponerlo en Europa. Entonces, los márgenes de ganancia de la legitimación con respecto a drogas es muy amplio y es muy variante. Con respecto a drogas, con respecto a ganado, por ejemplo, usted va y compró un toro en 250,000 colones y lo lleva a la subasta, ¿verdad? Para hacer lo compra con dinero ilícito, ¿verdad? Eso en primera instancia, ¿verdad? Lo compra con dinero ilícito. Lo llevó a la subasta y la puya comienza en 230,000. Usted dice, pero va a perder. No, pero es que ahí comenzó la puya. Entonces, como puede que quedó en 230, subió el toro y llegó a 270. Entonces, aparte de que estoy haciendo el cambio,
OIJ, investigación y ciencia a su servicio.